Hospital Quirón Salud Valle del Henares patrocina A Su Salud. Momento de la mañana en el que centramos nuestra atención en asuntos de salud, queridos oyentes, y en este martes 21 de febrero hablamos de las operaciones de columna, en concreto operaciones que se están realizando en el corredor del Henares con recuperaciones de menos de 24 horas. El doctor Ghassan El Geadi, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirón Salud Valle del Henares, ha creado un equipo para desarrollar nuevas técnicas que permitan reducir la agresión que suponen las técnicas convencionales y parece que están consiguiendo importantes logros. Un asunto del que conocemos hoy más detalles porque tenemos con nosotros a Ghassan El Geadi. Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días. Más de 9.000 cirugías con éxito a nivel nacional e internacional de intervenciones de columna empleando una técnica en concreto, la endoscopia como técnica. Cuéntenos lo primero, ¿en qué consiste este tipo de intervención? Bueno, es lo último ahora mismo en tecnología aplicada a la cirugía de columna, en donde usamos un dispositivo llamado discoscopio, que combinado con la navegación permite que accedamos a la patología de la columna, ya sea lumbar, cervical o torácica, mediante incisiones que escasamente alcanzan entre los 3 y los 5 milímetros de diámetro. El dispositivo permite que no se haga ningún tipo de agresión a los tejidos, ni a la musculatura, ni al hueso, ni a la estabilidad de la espalda, lo cual hace que tanto la anestesia sea muy suave para los pacientes, como la propia agresión o la necesidad, por ejemplo, de sangre o de complicaciones sea infinitamente menor en este tipo de técnicas. Me imagino que todo ello es lo que ha ayudado a conseguir esas recuperaciones, ¿no?, de menos de 24 horas. Efectivamente, a veces incluso en horas. En 2-3 horitas el paciente puede estar completamente recuperado, sin dolor y prácticamente incluso en casa en alguna ocasión. Y esto es porque la agresión a los tejidos blandos o a la cirugía, al paciente, es mínima. No sé si podemos explicar este tipo de técnica, en qué consiste la endoscopia de columna avanzada. Pues se hace en incisiones. Por ejemplo, en la columna cervical se hará una incisión escasamente de 3 milímetros en la piel, donde llegas a la patología del canal, llegas a, por ejemplo, las hernias discales, llegas a una estenosis de canal y vas liberando las estructuras que comprimen pues los nervios o la médula espinal a través de un discoscopio, como he dicho, de diámetro 3 milímetros, y nuestro instrumental va por dentro de ese endoscopio, de tal manera que no necesitamos hacer disecciones amplias, abrir incisiones grandes o separar musculatura, es decir, en definitiva, ser muy poco invasivos con la espalda del paciente. Al no haber sangrado y al no haber cortes ni no haber destrucción de tejido, el paciente, en cuanto sacamos el discoscopio fuera de su cuerpo, prácticamente está curado. Doctor, ¿qué tipo de lesiones se pueden tratar con esta técnica? Ha mencionado, por ejemplo, hernias discales, pero imagino que son muchas más, ¿no? Efectivamente, la patología más sencilla que podemos tratar y la de más rápida recuperación siempre son las hernias, pero gracias al desarrollo de la navegación asociada a este tipo de técnicas y a los nuevos instrumentales, hemos podido abarcar prácticamente toda la patología de columna. Estamos trabajando con hernias discales, como he dicho, calcificadas y sin calcificar, estenosis de canal, que probablemente sea el mayor número de pacientes por encima de los 50 años. Incluso hemos podido abarcar tumores dentro del canal gracias a este tipo de técnica con la misma incisión y con un éxito elevadísimo. Por lo cual podemos decir que con esta técnica alcanzaríamos más del 90-95% de la patología de las columnas cervical, torácica y lumbar. ¿Qué tipo de técnicas estaban empleando hasta ahora? ¿Cómo se trataban todas estas lesiones? Claro, la diferencia es que antes se hacían incisiones bastante más grandes a nivel de la piel. Se hace una cirugía en la cual nuestro instrumental, o nuestra óptica, mejor dicho, está fuera del paciente, lo cual precisa que disequemos mucha musculatura, tengamos que hacer cortes en el hueso bastante amplios para poder acceder con nuestro instrumental y separar de manera correcta el tejido neurológico, con lo cual la agresión al tejido para poder ver es bastante grande, puesto que necesitamos meternos con las dos manos, con un instrumental de separación, mirando siempre desde fuera del paciente. Lo que ha cambiado ahora es que estamos mirando desde dentro del paciente.
y el tamaño de la lente, en vez de ser una lente grande, un microscopio gigante como antes teníamos que ocupaba prácticamente todo el quirófano, ahora es una cámara que escasamente mide 12 centímetros todo el dispositivo, con un diámetro de lente de 3 a 6 milímetros en función de la columna que usemos. Por lo tanto, la ventaja principal, si se comparan las distintas técnicas, sería lo poco invasiva, ¿no?, que resulta esta técnica. Eso es. Ahora mismo es la técnica menos invasiva con la que podemos abordar la patología de la columna. ¿Tiene algún tipo de riesgo adicional emplear esta endoscopia de columna? Todo lo contrario. E incluso en aquellos pacientes que no les podemos abordar por técnicas convencionales, por la agresión, por el sangrado intraoperatorio, por el tipo de anestesia, porque la anestesia en una cirugía convencional pues tiene que ser muy profunda, con un montón de manejo hemodinámico complejo del paciente. Al revés, en esta técnica minimizamos todo eso, no necesita una anestesia compleja, no requiere sangre intraoperatoria, no requiere analgesia intraoperatoria, es decir, medicamentos para el dolor muy fuertes, dado que las incisiones que hacemos son muy poco invasivas, apenas tiene dolor dentro de la cirugía, por lo cual el manejo anestésico es sencillo. Eso hace que podamos abordar a aquellos pacientes mayores que con cirugías, por ejemplo, convencionales no se podrían operar, o que tengan alguna enfermedad hemodinámica, alguna patología del corazón o de los riñones o del cuerpo que no permita que con cirugía convencional se pueda operar. Eso da esperanza a un gran número de pacientes que hasta el momento solo podríamos mandar a la unidad del dolor. Y posoperatorio mucho más sencillo, por lo tanto, entiendo. Efectivamente, el posoperatorio es más cómodo, cada paciente es un mundo, hay que darle un plan, hay que hablarle de tiempos, hay que ver porque cada patología pues requiere un tiempo de recuperación, pero de media son recuperaciones muy rápidas y estamos hablando de horas en algunos momentos, de días, incluso de semanitas, en función de cuántos niveles hayamos trabajado o qué es lo que hayamos hecho dentro del paciente, pero siguen siendo recuperaciones cómodas, rápidas y en ocasiones inmediatas. Pues una técnica estudiada, aplicada y que estaría dando buenos resultados. Doctor, ¿qué balance hacen de todos estos resultados a corto y medio plazo? Nosotros actualmente estamos haciendo un viraje de cirugía convencional en el cual, pues antes hacíamos 90% de cirugía convencional, un 10% de este tipo de técnicas, ahora casi estamos cambiando a un 90% de cirugía endoscópica versus un 10% de cirugía convencional. E incluso hemos adaptado las técnicas que estábamos haciendo por cirugía convencional, como la fijación. En algunos pacientes pues es necesario fijarle la columna porque está inestable, tiene alguna fractura, pues hemos hecho una combinación entre técnicas convencionales y técnicas endoscópicas para que sea mínimamente invasivo y podamos llegar a las nuevas técnicas como son las fusiones endoscópicas. Y de esta manera poder hacer una fusión, por ejemplo, en aquellos pacientes que la requieran de manera endoscópica o controlada por endoscopia para minimizar pues el riesgo a mínimos. Pues una técnica que se está empleando a día de hoy en el corredor de Lenares. Hemos hablado de ella con el doctor Ghassan El Gheadi, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirón Salud Valle de Lenares. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy unos minutos en Más de Uno Alcalá. Gracias a usted.